Buenos días, mi nombre es Aida García. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca del trastorno bipolar. El libro elegido para trabajar en esta materia fue El trastorno bipolar de Jerónimo Saiz Ruiz. Esta es una recopilación del libro El trastorno de las emociones de Edward Vieta y Frances Collins. ¿Qué es el trastorno bipolar? Bueno, en esta enfermedad los mecanismos que controlan el estado de ánimo de una persona no funcionan correctamente, al igual que ocurre con la hipertensión, se producen subidones y bajones en el estado de ánimo. Esto puede durar semanas o meses. Las facetas de euforia son hiperactividad, exceso de confianza en uno mismo, irritabilidad, en algunos casos con ideas delirantes. Los psiquiatras la clasifican en dos grupos, que son las unipolares y las bipolares. La unipolar es depresiva y tiene una o más recaídas, mientras que la bipolar es necesaria por lo menos una fase maníaca, una hipomaníaca o una mixta. Pueden destacar entre relaciones de tristeza, enfermedades graves de origen biológico. El trastorno bipolar, en cambio, a pesar de presentarse en modos diversos, dependiendo de su gravedad, es homogéneo, es de una categoría diagnóstica homogénea. Ahora vamos a ir con lo que es historia, con un poco de historia. El trastorno bipolar antes era denominado psicosis maníaco-depresiva, que estaba impuesto por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin en 1856, que lo diferenciaba de otras enfermedades mentales. La denominación trastorno bipolar fue diferenciado por Karl Lennart en 1904. Esta enfermedad se conoce desde tiempos inmemoriales. La manía servía en la antigüedad para designar cualquier enfermedad mental con agitación y violencia, que hoy en día se la utiliza para designar una manifestación del trastorno bipolar, que está caracterizado por hiperactividad, euforia, irritabilidad y otros síntomas que a continuación seguiremos hablando de ellos y describiremos a detalle cada uno de estos. Vamos a hablar de la manía. La manía es un cambio en el comportamiento que deriva de una exaltación en las funciones mentales. Esta disminuye la necesidad de dormir, de descansar, aumenta el interés por el sexo. El síntoma más evidente es la irritabilidad y la contrariedad ante pequeñas frustraciones. Al inicio es agradable hasta que en un punto donde el paciente afirma sentirse el mejor que nunca, y esto nos hace pensar que está en una faceta maníaca. Se sobrevaloran sus propias capacidades, que puede ser inapropiado. Esto lo lleva a interesarse en actividades excesivas. Se confunden síntomas de manía con la depresión, se acercan cambios bruscos de las emociones. La euforia la hace creer que sus ideas son brillantes, que ellos son los mejores, que en todo se creen que tienen poderes y muchas otras cosas que puede llevarlo a hacer algo que no debe. La hipomanía, esta es una enfermedad suave que no aparecen síntomas psicóticos. No hay alteración evidente del comportamiento que implique la internación. Se da la alegría, que se acompaña de una hipomanía con insomnio, irritabilidad y otras cosas. Se constituye un estado extremo agradable. Puede hacer que el individuo aumente su actividad sin perder su sentido y liderazgo. El problema empeora y se convierte en manía. Continuamos con la depresión. La depresión consiste en la pérdida de interés por las actividades habituales, la falta de soluciones y la gran dificultad para hacer cosas que en otro momento habían sido muy fáciles y rutinarias. Hay una gran pérdida de voluntad, es como la inversa de la manía. Hay inactividad, tristeza, lentitud, ideas de disminusvalía y gran sufrimiento. Se siente como si haya perdido todas las energías. El paciente en la faceta depresiva es frustrante. El paciente duerme mucho, se abandona físicamente, hay gran sufrimiento personal y es difícil entender. Antes de iniciar algo ya se les ocurrieron 1000 ideas negativas. Lleva una sensación de fatalidad y puede ser llegar al suicidio.
También está la pérdida del apetito, mal humor, pérdida sexual, etc. Menos frecuente, las alucinaciones pueden llegar en depresiones graves y escuchar voces. Por la mañana los síntomas son más frecuentes que en la noche. Las fases mixtas. En las fases mixtas consiste en una mezcla de manía y depresión. Son difíciles de diagnosticar y causan un gran sufrimiento al paciente y a su alrededor. El tipo más frecuente se manifiesta con irritabilidad, aceleración del pensamiento y al mismo tiempo ideas negativas y gran ansiedad. Es la continuidad de la fase maníaca y depresiva. Cada individuo es único, irrepetible, cada uno es diferente, pero los trastornos mentales sí se diferencian. El trastorno mental son leves, la ansiedad y la demencia. El diagnóstico del trastorno bipolar. La fase del diagnóstico en psiquiatría. Tenemos el diagnóstico clínico, es decir, el diagnóstico basado en la identificación de una serie de síntomas que agrupados constituyen un núcleo central de una enfermedad. Ante todas las enfermedades, incluso las físicas, que diagnostican de una manera, sin necesidad de pruebas, pero el proceso permite el diagnóstico clínico, como es el análisis, la radiografía, la endoscopía, etc. Para establecer un diagnóstico en psiquiatría no hay ninguna prueba que permita comprobar el diagnóstico clínico. Este depende de los síntomas que explique el médico. Para diagnosticar un trastorno bipolar es necesario identificar periodos de tiempo en los que el paciente haya mostrado claramente euforia, aceleración e irritabilidad. Si el diagnóstico de un trastorno bipolar debe conocer la intensidad para saber el tipo, como la manía o la hipomanía. Ahora vamos a conocer las causas de la enfermedad. La enfermedad bipolar consiste en un mal funcionamiento de los mecanismos biológicos que regulan el estado de ánimo. El funcionamiento del sistema límbico es complejo, pero influye en los factores ambientales, los factores genéticos. A las personas con el sistema límbico más vulnerable pueden presentar la enfermedad. El factor genético es la causa primaria. Los factores genéticos son importantes en la educación y en los factores ambientales. La herencia desempeña una función importante. Un factor ambiental desencadena como una chispa que enciende un combustible. En la faceta maníaca se producirá una sobreproducción de neurotransmisores, causando cambios hormonales. Los mecanismos que controlan el estado de ánimo. El estado de ánimo es el motor que impulsa al organismo a lo largo de los objetivos, distintos a los que es simple satisfacción de las necesidades básicas. Los mecanismos de defensa son los que regulan la función de manera correcta o incorrecta, causando la bipolaridad. En la regulación participan factores genéticos y biológicos, psicológicos, sociales, farmacológicos, meteorológicos. Entre el biológico y los neurotransmisores y las hormonas están sustancias que intervienen en la regulación del estado de ánimo. Los neurotransmisores, hormonas y reguladores son los segundos mensajeros, igual que los iones. En el trastorno bipolar, los afectados presentan por razones genéticas un funcionamiento imperfecto del trastorno del estado de ánimo. Se evidencian en un momento estresante como es la pubertad, la menopausia, que se presentan abiertamente. La manía se parece al efecto de la anfetamina, de la cocaína, que tiene un factor común en el Parkinson. ¿Cuánta gente padece esta enfermedad? Bueno, en nuestro libro encontramos que esta enfermedad es más frecuente que otras, aunque no es tan conocida. La enfermedad existe en todas partes. Sus síntomas son hiperactividad, irritabilidad, locuacidad, tienen la faceta de la manía, la apatía, el trastorno del sueño.
es depresiva. En los primeros estudios solo destacan los casos más graves, que son 1%. En la actualidad en Estados Unidos existe un 4% de la población con bipolaridad. En Europa, son los casos más relevantes y los leves tenemos 6.5, lo que son los afectados. En general se acepta el término medio de un 2% con trastorno bipolar y hasta un 12% con ciclotimia. Más de 1 millón de españoles que sufren dicha enfermedad. Ejemplo, el trastorno bipolar y la ciclotimia son iguales de frecuentes en hombres y en mujeres, mientras que el tipo 2 es mucho más en mujeres. El primer episodio es maniático en los hombres y depresivo en las mujeres. Se manifiesta en la adolescencia entre los 20 y los 25 años. En los primeros 25 años se da el primer episodio, pero se puede variar mucho de 4 a 80 años. Dentro de los trastornos bipolares existen 3, el tipo 1, el tipo 2 y lo que es la ciclotimia. En el trastorno bipolar tipo 1 tenemos que es una forma clásica. Esta se caracteriza por las fases que son manía. Generalmente se repiten las hospitalizaciones, fases depresivas, intensas, que pueden observarse alucinaciones, suele iniciar en la juventud. Muchas veces no nos identificamos en el primer episodio. Es frecuente que después del primer episodio no pasa mucho tiempo. Se presentan después una fase maníaca, una fase depresiva, tenemos la manía, la lipotimia, la rutina, la lipotimia y la depresión. En el trastorno tipo 2, en este trastorno se caracteriza por las depresiones que son menos intensas que el tipo 1 y con una fase de euforia moderada que no requiere una hospitalización. La hipomanía puede darse en el tipo 1 y en el tipo 2. Sus síntomas son psicóticos. El trastorno bipolar 2 es menos grave, pero tiene más recaídas, más depresiones, pero muchos no se les ha identificado. El tratamiento es antidepresivo. Un mal uso de estos puede ser contraproducente. Continuamos con lo que es la ciclotimia. La ciclotimia consiste en la sucesión de la hipomanía y de las fases depresivas leves y moderadas. Es frecuente que quien la padece no haya pedido nunca atención psiquiátrica porque ignoran el trastorno y con tratamiento puede mejorar. Suele ser visto por otros como inestable, irritable y lunático. Su inestabilidad es tan habitual que se confunde con un mal carácter. Diremos carácter difícil, que se refugian en las drogas, en el alcohol y en libros de autoayuda. La mayoría ignora que este tiene una base química. El trastorno esquizofrénico bipolar están emparentados con los que son los trastornos bipolares. Pueden ser de dos tipos, el trastorno esquizofrénico bipolar y el unipolar. El bipolar es una mezcla entre esquizofrenia y depresión, sin fase maníaca. Se aleja del trastorno bipolar porque se considera una esquizofrenia. El trastorno esquizofrénico de tipo bipolar puede considerarse un subtipo del trastorno bipolar, que en caso que los síntomas psicóticos tienen una gran preponderancia, se trata de pacientes que antes de ponerse eufóricos y depresivos ya manifiestan ideas delirantes, interacciones erróneas y a veces alucinaciones. Para estos pacientes no es suficiente la toma de litio o algún otro regulador del ánimo, sino que necesitan ansiolítico y de mantenimiento. ¿Hacia dónde va la enfermedad? Se desarrolla de manera imperceptible durante la adolescencia, que es la etapa más inestable emocional, y llega a su manifestación máxima en la edad adulta.
en forma de una fase depresiva maníaca. La enfermedad es independiente de los mecanismos ambientales y psicológicos y pierde su punto de referencia en el estado de ánimo habitual. Cada recaída lleva al paciente a ser más vulnerable al estrés. Pueden caer en una ciclación rápida, que es una sucesión irrumpida de depresión y euforia. Se incluyen a este grupo los que tienen recaída entre 4 o más recaídas al año. Se da en pacientes que abandonaron el tratamiento, afecta a la tiroides y hacen una revisión cada 2 años. Causa fatiga, aumenta de peso, causa frío, caída del pelo, entre otras cosas. Los osciladores rápidos necesitan combinaciones de medicamentos, ya que la enfermedad a menudo inicia en la adolescencia y se dedican, lo hacen a un lado y no lo asumen, no toman sus medicamentos. ¿Cuáles son los desencadenantes de recaída? Los desencadenantes de recaída más frecuentes es el abandono de la medicación por parte de un paciente. Los más conocidos son los cambios estacionales, que existen un subgrupo de estos pacientes que recaen en la misma época. Esto se explica por los factores meteorológicos importantes en los mecanismos reguladores del estado de ánimo. La iluminación del día les puede ayudar. El parto constituye en las mujeres un alto grado de descomposición. Si padecen un trastorno bipolar por el estrés, la mayoría desaparecen por unos días. Puede recaer entre el segundo y el 10º día después del parto. El consumo de drogas es peligrosa, como la anfetamina, la cocaína, que aumenta la dopamina, que causa recaídas. El alcohol tiene un efecto inverso y potencia. La nicotina y el tabaco son los menos malos para el trastorno bipolar. No dormir bien puede ser tanto causa como consecuencia a favorecer una recaída. No dormir bien favorece a lo que es la depresión. Pronóstico de la enfermedad. La enfermedad bien tratada puede tener un buen pronóstico. No puede curarse, pero sí puede mantenerse asintomática y permite llevar una vida normal. Si el paciente no realiza la medición de manera adecuada, sufre una forma grave que es la incapacita para llevar una vida normal o trabajar. Algunas personas utilizan a su favor esta enfermedad y han sacado provecho la creatividad y el liderazgo. Hay muchos artistas que padecen de esta enfermedad. El suicidio. El suicidio es básicamente un problema médico, ya que el 90% de los que se suicidan sufren de algún tipo de trastorno mental. Este se da por una fase de depresión profunda, en que la persona que se suicida piensa que su vida carece de sentido y que se siente fracasado, inútil, y carece de desesperación, que cree que eso será un descanso para él o ella y para que los rodean. Este perdió la capacidad de gozar, siente sensaciones de vacío. Es difícil de convencer a estos que sufren esta enfermedad. A veces un intento de suicidio es leve, si lo único que necesitan es ayuda. Los intentos de suicidio que sí se consumen generan graves consecuencias a lo que son los familiares, quienes lejos de sentirse aliviados sienten culpa y desesperación e incluso sienten un pensamiento suicida ellos. ¿Qué pasa con la familia del bipolar? En el trastorno bipolar es uno, pero el que padece toda la familia es un componente hereditario. Las fases maníacas son las más duras para los familiares, ya que como no se dan cuenta de su estado psicológico y patológico, son los familiares quienes deben arreglar lo que el paciente en su estado de descontrol mental lo hace mal. Muchas veces el cónyuge cree que eso fue voluntario y lo abandonan, lo limitan mucho. Ese es un fenómeno notable en la fase depresiva.
y muchos no se dan cuenta de y lo acusan de holgazanería. Es importante resaltar que las actividades negativas o de culpabilidad no ayudan al paciente. ¿Qué pasa con la sociedad? Vivimos en una sociedad injusta y la justicia va progresando de a poco. La sociedad se ha vuelto más grande, pero en regiones favorecidas cada vez hay más gente que favorece a personas que sufren. La salud mental es el pariente pobre de nuestro sistema sanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que los que más necesitan son los que están más abandonados, los que no le dan importancia. Es fundamental iniciar un proceso de educación y concienciación social que permita superar la ignorancia y los prejuicios de la mayor parte de la población en favor a los que sufren los trastornos mentales, ya que la gente cree que es una enfermedad conlleva a perder la razón y siempre lo toman de forma mal y son tomados como peligrosos que deben ser tomados sedantes. No entiende que una enfermedad mental es igual que la física, pero sus síntomas son de tipo conductual. ¿Qué hay con el trabajo? Bueno, en lo laboral es donde la sociedad puede demostrar su sensibilidad hacia este tipo de problemas, aunque es muy difícil recuperar el empleo perdido en un episodio que se da de esta enfermedad. A pesar de esto, la enfermedad no debe ser un obstáculo para trabajar como cualquier otra persona. El trastorno bipolar es como cualquier otra enfermedad física que una descompensación da derecho a pedir una baja o una invalidez provisional en función al tiempo cotizado y al derecho de una paga. Si la enfermedad no se trata de un tiempo, conlleva un riesgo notable de problemas laborales e incluso para los pacientes mejor adaptados en este aspecto. Las relaciones de pareja, bueno, en esta enfermedad afectan las emociones que debe interferir en las relaciones afectivas que desempeñan un papel importante. El enamoramiento es frecuente durante esta fase maníaca y hipomaníaca. Algunas veces parece que el episodio de enamoramiento que conduce a una euforia y otras de propia, que conduce a la idealización y al apasionamiento por una persona. En la hipomanía, el enamoramiento comparten mecanismos biológicos comunes, lo que explica que haya coincidan. El cónyuge del bipolar puede tomar un papel importante ya sea en aceptar y controlar la información de este. En muchos jóvenes la enfermedad complica la búsqueda de pareja. Los pacientes con parejas previas a la irrupción de la enfermedad puede provocar intenciones sobre un inicio de divorcio o ruptura. Es importante que el paciente comprenda que su enfermedad, al igual que su pareja, para poder conllevar de mejor manera, ya que involucra mucho a lo que son las emociones. ¿Qué medicamentos deben tomar? Bueno, en esta enfermedad psiquiátrica para la cual existen más recursos terapéuticos, puesto que la hace una enfermedad bioquímica, disponemos de fármacos que frenan la fase de euforia, medicamentos que ayudan a superar la depresión, además que reducen la recaída y su intensidad. El objeto del tratamiento es mantener al paciente estable y compensado, ya que la enfermedad no puede curarse a un paciente, solo puede estabilizar su situación. Depende de la gravedad de las emociones, que ninguna terapia alternativa existe para curar esto. No es un trauma infantil ni una posesión diabólica, sino que es un problema genético. Un tratamiento para el trastorno bipolar se trata de 4 medicamentos que son los eutimizantes, que regulan el humor, los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos o hipnóticos. Y las técnicas como la terapia electroconvulsiva y el tratamiento psicológico para comprender un tratamiento farmacológico cuando sea necesario. El tratamiento más utilizado en esta enfermedad es el litio, que fue el primer tratamiento para la enfermedad, como es la sed, el exceso que puede ser tóxico. ¿Cómo afecta el estrés
Bueno, el estrés es una serie de cambios poco específicos que se producen en el organismo, que una persona valora como complicado: dolor de barriga, insomnio, agotamiento, ansiedad. El estrés se produce cuando el cuerpo no está preparado para afrontar demandas que exige una situación que puede ser puntual, ejemplo, el nacimiento de un hijo. El estrés sostenido puede traer consecuencias negativas, puede llevar a una descompensación a través de dos vías, que es el desequilibrio hormonal indirecto, que puede ser el sueño, una recaída, etc. ¿Cómo puede llegar a afectar el estrés? Bueno, el estrés da una serie de cambios como específicos que se producen en el organismo, que la persona... Las técnicas para controlar el estrés tenemos varias técnicas. Tenemos respiración controlada, relajación progresiva, técnica de distracción, control de actividad y tiempo, técnicas de resolución de problemas. Ahora, la de respiración controlada. La respiración controlada se vuelve rápida. Es cuando la respiración se vuelve rápida en situaciones de estrés o tensión. Si se respira así, puede padecer sensaciones somáticas, físicas y desagradables. La respiración controlada consiste en respirar de manera más lenta para regular la fatiga. Este ejercicio con práctica puede ser muy útil para los que sufren de trastornos. Un tips para aprender a autoevaluarse. Bueno, existen un conjunto de síntomas y protocolos que son comunes en muchas personas con trastorno bipolar. Es fundamental prestar atención para detectar las señales de hipomanía, evitar recaídas. Con esto es muy útil para discriminar el comportamiento habitual en nuestro pensamiento cuando estamos asintomáticos y encontramos en una fase aguda de la enfermedad. Ejemplo, podemos hacer registro de nuestras actividades, el sueño, el estado de ánimo. Ejemplo, la utilidad de detectar cambios en el aumento y disminución de una actividad, el estado de ánimo, el sueño, el registro de cómo aprovechar una actividad. Es identificado a un inicio, puede ser una descompensación, poner en marcha el mecanismo de regulación y muchas otras. Estos son algunos consejos que encontramos en nuestro libro. En consejos generales, aprender a autoevaluarse, dormir cada día unas 8 o 9 horas, no consumir tóxicos como lo son las drogas, someterse a regímenes demasiado rigurosos, escuchar a personas de confianza, podemos tomar correctamente la medicación, comunicar al médico todos los síntomas, afecciones de regularidad, no enfrentarnos a alguna enfermedad. Ante el inicio de una fase, aumenta el número de horas de sueño hasta el número 10 mínimo, limitar el número de actividades, dedicar al máximo de horas a extraer, estar activo. Después tendríamos, ante el inicio de una depresión, lo que podemos hacer es dormir al máximo de 9 a 8 horas, no aumentar el medicamento, procurar aumentar una actividad, etc. Y con esto concluimos la explicación. Le agradezco por su tiempo. Gracias.